Buenas noches, dicen. Ivania, buenas noches, bienvenida. Buenas Gusto noches, saludarle. Lice. Buenas noches, dice. Buenas noches, compañeros. Julia, buenas noches, bienvenido. Un gusto saludarles. Buenas noches, licenciado. Natalie, bienvenida. Buenas noches, licenciado. Bienvenidas, buenas noches, un gusto saludarle. Buenas noches, Licen. Martita, bienvenida, un gusto saludarle. Buenas noches, Liz. Doña Marita, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, licenciado. Compañera, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Licen. Adriana, Buenas noches, bienvenida. licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a todos. Un gusto tenerles presentes en esta clase. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Un gusto poder compartir los contenidos académicos planificados para esta nueva semana, para esta clase. Buenas Bienvenidos noches. a todos. Leti, bienvenida. Un gusto saludarle. Buenas noches, profesora. Buenas Charito, noches, compañero. Charito, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias, profe. Buenas noches, licenciado. Alexandra, bienvenida. No. Iniciamos, señores, con el desarrollo de las actividades. Bienvenidos a todos. Les doy la más cordial bienvenida, un fuerte abrazo. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles en esta aula virtual. Iniciamos con el contenido, por favor. Que me ayuden apagando todos los micrófonos. No quiero ningún ruido para el desarrollo de las actividades y que puedan comprender todos ustedes y cada uno de ustedes las actividades que están programadas para la presente actividad, para la presente semana. Bienvenidos. Como es de costumbre, les presento en pantalla. Ustedes pueden observar el documento en relación al formato para el recurso de aprendizaje, lo que es el archivo para tareas. Bienvenidos a cada uno de ustedes. El nombre de la asignatura inglés, unidad 3, gramática. El tema 3, vamos a ver los pronombres reflexivos y vamos a hacer una pequeña retroalimentación en cuanto a los temas que vimos la clase anterior también para que vayan viendo la correlación de toda la evolución o las características, la división en cuanto a los pronombres que existen dentro del idioma inglés. Tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, no es un trabajo colectivo y he visto algunos trabajos que guardan similitud hasta en los errores, eso quiere decir que están prestándose para copiar las tareas, es que ojo, les voy a empezar a calificar por mitades a cada uno de ustedes dependiendo de lo que ustedes tengan. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 3, tema 3, pueden ampliar la información, pueden investigar, pueden ampliar el tema. Es un deber bastante pequeñito relacionado a la actividad al tema que vamos a tratar en esta semana, en esta clase. Tenemos aquí desarrollo de las siguientes actividades. Contesta las siguientes preguntas. Dice, escribe en español los siguientes pronombres. No me preguntarán después, me saben, me está preguntando, pero licenciado en inglés mismo o en español. Ya le está diciendo aquí clarito. Escribe en español los siguientes pronombres. Tienen myself, tienen yourself y tienen himself. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente traducir esos tres pronombres posesivos que se encuentran ahí. Absolutamente nada más. Luego dice, ¿qué indican los pronombres reflexivos? Eso sí me van a escribir, obviamente me van a dar contestación en español. ¿Qué indican los pronombres reflexivos? Ya vamos a ver en el desarrollo de la clase. La siguiente dice, escribe tres pronombres indefinidos. Pero no me van a escribir en español, recordemos que estamos en la clase de inglés. Esos pronombres indefinidos lo van a hacer en español. Español, inglés, me lo van a escribir. Son solamente tres. Y por último tenemos, traduce al español los siguientes pronombres. Tenemos anybody, tenemos nobody y tenemos everybody. Esas son las tres palabritas que ustedes van a traducir al español. Es todo lo que ustedes tienen que hacer en el desarrollo de la presente actividad. Creo que queda demasiado claro la explicación para el desarrollo de la presente tarea. Ya saben que tienen que, antes de desarrollar la tarea, antes de contestar estas preguntas, tienen que desarrollar la rotulación de la hoja, que consiste en el nombre del colegio y los datos que ustedes pueden observar en pantalla. Es todo lo que tienen que hacer. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones, para que su deber, obviamente, si quieren obtener un 10, van a cumplir todo lo que está en esta fila.
todo lo que está en la primera fila. Si ustedes no cumplen correctamente, les debe calificar de acuerdo a la estructura de la segunda fila, y si no presentan la tarea o presentan una tarea totalmente deficiente, se les calificará en esta última fila que dice poco sobresaliente. O sea, ustedes ya tienen para eso se les pone estas estructuras para que ustedes lean y vayan desarrollando los temas de acuerdo o acorde a lo que se les está pidiendo. Esas son las características. Estamos en la unidad 3, tema pronombres reflexivos, correspondiente a la semana 3 de la fecha 21 de noviembre del 2022. Esta tarea permite entregas desde el 21, la fecha límite es el 30, la fecha de publicación de las calificaciones será hasta el 11 de diciembre del 2022. Ahí ustedes podrán ver la calificación correspondiente a esta tarea, indicándoles que yo ya he calificado algunas tareas correspondientes a esta unidad 3 para los señores que han presentado el foro, y la actividad número 1 ya se encuentra calificada. Así es que cualquier inquietud que ustedes tengan, me lo hacen saber por interno o a través de una llamada telefónica. Será un tiempito y me llaman para ver cuál es la dificultad que ustedes tienen en la tarea. Requerirlo, si no, ya saben la nota que ustedes tienen. Como les había mencionado al inicio del desarrollo de la presente clase, iniciamos con una pequeña retroalimentación de los temas que nosotros habíamos visto en el tema anterior, en el tema número 2, y vamos a ver un poquito más de los pronombres posesivos. Y habíamos visto los pronombres personales, ¿no?, en función de sujeto y en función de objeto, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver, ya sabemos que los pronombres posesivos en función de sujeto son I, you, he, she, it, we, you y they, ¿no es cierto? Ya saben cuáles son para el singular, cuáles son para el plural, cuál es la primera, segunda y tercera persona del singular, igualmente la primera, segunda y tercera persona del plural. Y eso ya está más que rematado para que ustedes puedan, esa es la base, para que ustedes puedan desarrollar las siguientes actividades y a la formación de pequeñas oraciones. En cuanto a los pronombres posesivos, habíamos visto la clase anterior, como su nombre lo indica, los pronombres posesivos en inglés designan la posesión de algo. Simplemente pueden decir mi computadora, mi auto, mis zapatos y qué sé yo, miles de cosas. Sirven para responder a preguntas también de quién es este auto, de quién es esta computadora, de quién es este libro y así sucesivamente. Tenemos aquí, habíamos visto la clase anterior, en esta infografía nosotros podemos observar los pronombres posesivos, la traducción, un ejemplo y obviamente la traducción de ese ejemplo. Por ejemplo, habíamos tenido en primera instancia, tenemos mine, que corresponde a I, de los pronombres en función de sujeto. Tenemos mine, yours, que corresponde a you, his, que corresponde a he, obviamente esto es para él, para el sexo masculino. Hers es para ella, corresponde a she, en relación a los pronombres en función de sujeto, es correlacional. Hers está distribuido o sirve para designar a ella, al género femenino. Tenemos ours, que corresponde a we, y tenemos theirs, que corresponde a they. Tiene correlación con los pronombres en función de sujeto. Entonces, de esta manera, como estamos hablando de los pronombres posesivos, en este caso mine, es algo que ustedes van a determinar como mío. Se traduce al español mío. Yours, tuyo. His, de él, suyo, obviamente correspondiente al género masculino. Hers, de ella, suyo, de ella, correspondiente al género femenino. Ours, nuestro, y theirs, suyo, obviamente de ellos. Entonces, ahí tenemos la traducción y habíamos visto también ejemplos donde obviamente se va utilizando cada uno de ellos en oraciones. Ahí podemos observar la utilización y la estructura de pequeñas oraciones en las cuales se puede utilizar los pronombres posesivos. Debemos recordar que no se debe confundir los pronombres posesivos con los adjetivos posesivos, aunque ambos coinciden en expresar una posesión sobre algún objeto o cosa. Los pronombres posesivos sustituyen al sujeto, mientras que los adjetivos posesivos lo describen. Esa es la gran característica, la gran diferencia. Puede ser, es una pregunta de examen que les puedo poner, ¿cuáles las características o las diferencias entre el pronombre posesivo y los adjetivos posesivos? Entonces el 1, mientras los adjetivos posesivos lo describen, el pronombre posesivo lo sustituye ¿a quién? Sustituye al sujeto, eso quiere decir sustituye al pronombre personal como tal.
Entonces, ahí funciona el pronombre posesivo. Entonces, por ejemplo, tenemos el pronombre posesivo that dog is mine. Aquí la oración completa sería that dog is my dog. Pero obviamente sería una oración redundante. Por lo que mine sustituye a my y directamente dice, en este caso, that dog is mine. Entonces, de esa manera nosotros ya vemos incluso el cambio que se da en la posición en cuanto al sujeto, al verbo y al pronombre posesivo. Ahora, cuando nosotros hablamos de un adjetivo posesivo, por ejemplo, tenemos la misma oración. That is my dog. Aquí my califica al perro, al dog, ¿no es cierto? No se trata de cualquier perro, sino de mi perro. Entonces, ahí ya estamos determinando. Entonces, ahí son las funciones que obviamente tienen cada uno de esos. Cuando hablamos, cuando las oraciones están con el pronombre posesivo y también cuando se los utiliza con el adjetivo posesivo. Hay que determinarlos y de acuerdo a la regla ortográfica. Recuerden siempre que los pronombres posesivos sustituyen al sujeto. Eso quiere decir I, you, he, she, it, we, you, they y cualquiera de sus formas. Mientras que los adjetivos posesivos describen. En este caso, el adjetivo posesivo describe a quién pertenece, por ejemplo, aquí el perro. Está diciendo es my, es mío. Entonces, ahí estoy determinando, está describiendo a quién pertenece el sustantivo dentro de esta oración. El sustantivo, en este caso, dog, que es perro. Un tip para representar o poder distinguir entre pronombres y adjetivos posesivos es que los adjetivos posesivos siempre van antes del sustantivo al que califica. Recuerden que el adjetivo siempre va a ir antes del sustantivo al cual va a calificar. Esa es una de las características primordiales. Vamos a ver en cuanto a los pronombres posesivos mostrando pertenencia. Por ejemplo, habíamos visto los pronombres posesivos son pronombres que indican pertenencia. Un pronombre es una palabra que se usa en lugar de un sustantivo. Por ejemplo, vamos a ver, tenemos Tom has the red ball. Tom tiene una pelota roja. Entonces, yo puedo reemplazar a Tom y puedo decir, you has the red ball. Tú tienes una pelota roja. Sería si yo pongo aquí you, que obviamente está reemplazando al sustantivo, ¿no es cierto? Podríamos reemplazar Tom también con he, si no quiero decir tú. Obviamente, como Tom es hombre, yo le puedo reemplazar también con he. Entonces, ese sería el pronombre también adecuado para empezar esta oración. Entonces, podríamos poner he has the red ball. Él tiene una pelota roja. O también puedo poner you, tú tienes una pelota roja. Entonces, cualquiera de ellos puede tranquilamente servir dependiendo cómo o las circunstancias en las cuales ustedes vayan a desarrollar la oración. Tenemos otro ejemplo. Tenemos Joe and Karen like cats. Aquí tenemos dos sujetos, por lo tanto, nosotros debemos utilizar, en este caso, la pluralización. Si yo le puedo decir ellos, o puedo decir ustedes, pero en este caso vamos a utilizar ellos, y ellos en inglés es they, es el último de todos los pronombres. Entonces aquí dice Joe and Karen like cats, o puedo decir they like cats. En este caso, la primera oración dice a Joe y Karen les gustan los gatos. Recordemos que like es gustar, es el verbo gustar, ahí like. A Joy y Karen les gustan los gatos. O yo simplemente le puedo reemplazar estos dos sujetos, como estamos con dos personas, le determino con they, dependiendo la posición en la cual esté el interlocutor. En este caso yo estoy un poco lejos en relación a Joe y a Karen, y por eso les digo they, les digo ellos. They like cats. A ellos les gustan los gatos. Y así sucesivamente puedo hacer con cualquiera de los pronombres. Recordemos que los pronombres posesivos muestran pertenencia, informan al lector de algo que pertenece a alguien. Estos son los pronombres posesivos y los sujetos que representan. Aquí tenemos los pronombres posesivos, los pronombres personales en función de sujeto, y tenemos los pronombres posesivos. Como les había dicho, guardan una correlación siempre con los pronombres personales. Para I es mine, para you en el singular es yours, he para el hombre, para los pronombres posesivos his, she para las mujeres, hers para los pronombres posesivos, igual mujeres, it para los objetos, para los pronombres posesivos, its,
We, nosotros, para los pronombres posesivos, ours, your para el plural, recordemos que tenemos un your en el singular y tenemos otro your en el plural, y obviamente se vuelve a repetir igual en los pronombres posesivos, igual yours, para they, theirs y para who, was. En este caso estamos aumentando uno que es who, en este caso tenemos al final was, que es para los pronombres posesivos, que están determinados para ellos. Entonces aquí nosotros igual podemos utilizar con was. Aquí tenemos la correlación que tienen con los sujetos, I, you, he, she, we, you, they, who, y para los pronombres posesivos, mine, yours, his, her, its, ours, yours, theirs, was. Recordemos que en este caso tienen género. Por ejemplo, he está correlacionado con his y solo sirve para determinar al género o al sexo masculino. Mientras que she es para las mujeres, igual hers, y solo sirven para determinar al sexo femenino. Mientras que it, igual con el pronombre posesivo, sirve para determinar objetos, animales y sustantivos incontables. Esas son las características fundamentales que ya se les ha ido indicando periódicamente. Iniciamos con la primera, habíamos visto mine, el pronombre posesivo mine muestra pertenencia del sujeto en primera persona. Eso quiere decir I. ¿Por qué es en primera persona? Porque estoy hablando de mí mismo. Digo, I am a teacher. Estoy diciendo yo soy un profesor. Entonces, estoy hablando de mi persona. Entonces, yo puedo decir I am tax driver. Y soy taxista, por ejemplo. Entonces ahí tenemos miles de oraciones que nosotros podemos utilizar con la primera persona, con el primer sujeto de los pronombres que es I. Y obviamente que tiene una correlación con mine. Por ejemplo, tenemos the blonde boy is mine. El niño rubio es mío, dice. The blonde boy is mine. Entonces ahí estoy diciendo que es mío. Con el pronombre personal sería I am the blonde boy's mother. Yo soy la madre del niño rubio. Cualquiera de las dos se puede utilizar, pero la más adecuada si nosotros queremos determinar una pertenencia, nosotros lo correlacionamos con mine, que tiene una relación cuando estamos hablando en primera persona del singular. Cuando estamos hablando de una sola cosa, cuando estamos hablando en singular, ahí podemos utilizar con la primera persona. Vamos al siguiente que dice, the dog you found is mine. El perro que encontraste es mío. The dog you found is mine. O puedo decir, I want that dog. Yo soy el dueño de ese perro. Está determinando, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos utilizar. Con yours, en el singular y en el plural, los pronombres posesivos yours muestran pertenencia al sujeto you, que es la segunda persona del singular. Recordando que este tiene una accidentalidad en cuanto a su utilización. Recordemos que está presente tanto para el singular y también está presente para el plural. Ya todo depende cómo yo vaya a estructurar dentro de una oración. Yo puedo decir, tú eres cantante, you are a singer, o puedo decir, pluralizarle, ya no estoy hablando de un artista o de un cantante, sino ustedes son cantantes, entonces ahí utilizo el you, pero en el plural. Recordemos que ahí tienen la forma verbal del verbo to be en presente, are. Ambos se utilizan con el are. You are para el singular y you are para el plural. Todo lo único que hay que tener en cuenta mucho es en el momento de con cuántas personas y la pluralización del sustantivo que va a ser el complemento de la oración. Por ejemplo, tenemos el sujeto en singular. El primero de pink dot brush is your. El cepillo de dientes rosado es tuyo. The pink toothbrush is yours. El cepillo de dientes rosado es tuyo. O puedo decir, you out the pink toothbrush. Tú eres el dueño del cepillo de dientes rosado. Entonces ahí podemos identificar. Esto obviamente en singular. Todas estas oraciones que ustedes pueden observar están en singular. Están hablando del sustantivo. De hecho, tienen el sustantivo complementario en singular. Tenemos la siguiente, dice Nick. I think that dog is yours. Nick, creo que ese perro es tuyo. Entonces estamos hablando dog, obviamente está singularizado. Estoy hablando solo de un perrito. Pero ahora si voy a hacer con el plural, igual que es your, la misma oración que tengo aquí, lo puedo transformar. Lo puedo utilizar con ya varias personas. Por ejemplo, aquí tengo dos personas que dice Tom and Sandy.
Is this house yours? Estoy haciendo una pregunta. Is this house yours? Tom y Sandy, ¿esta casa es tuya? Estoy diciendo. O puedo decir, utilizar con la forma del verbo do, que es hacer. Do you buy out the house? Ustedes son los dueños de esa casa. Cualquiera de las dos pueden utilizar. Pero obviamente si que nosotros queremos utilizar con los pronombres posesivos que indican pertenencia, obviamente aquí está your, que corresponde a you. Igual tenemos this present are yours. Los regalos son tuyos. The present belong to all of you, que quiere decir los regalos pertenecen a todos ustedes. Entonces ahí estoy ya generalizando, pluralizando. También tenemos la siguiente forma que habíamos visto con his. His muestra la pertenencia con he. Obviamente he está determinada para él. Y obviamente his igual sigue siendo para el género masculino. Por ejemplo, the old car is his. El coche viejo es tuyo. Pero obviamente ese tuyo significa que a la persona que le estoy atribuyendo la propiedad de ese auto es un hombre, no es una mujer. Porque si fuera una mujer, a ella me toca utilizar hers, ya no tengo que utilizar his. Entonces, cuando estoy hablando de hombres, his. He out the old car. Él es el dueño del coche viejo, dice. Obviamente, cuando ustedes ya vean este he, ya saben que estamos hablando de un caballero, estamos hablando de un hombre. The book is his. The book is his. El libro es tuyo. His, el pronombre posesivo correspondiente a él. O puedo decir he out the book. Él es el dueño del libro. Y así sucesivamente podemos hacer miles de cosas. Ahora pasamos con hers, que obviamente está correlacionado con el sujeto she, que determina a ella, determina a la mujer. Por ejemplo, tenemos the children are hers. Los niños son suyos. Obviamente, al determinar, al ver que está utilizado con hers, automáticamente ya saben que el otro interlocutor o la persona de quien se está hablando en la oración es una mujer. No se puede hablar con hers de hombre. Estaría mal determinado. She is the mother of the children. Ella es la madre de los niños. Igual es cualquiera de los dos. Aquí estoy indicando de una forma correlacional. Estoy diciendo, ella es la madre de los niños. Pero acá yo estoy ya determinando la pertenencia. The children are hers. Los niños son suyos, estoy diciendo. Entonces ya no estoy, al hablar de hers, ya sabemos que estamos utilizando con ella. Tenemos its, ya sabemos que el its está correlacionado con it. It es la forma de la tercera persona del singular y obviamente sirve para determinar cosas, animales y sustantivos incontables. Por ejemplo, tenemos la siguiente. The blue dog house is its. La casa azul del perro es suyo. Pero eso obviamente está determinando a quién. A una mascota. The blue dog house belongs to it. La casa azul de perro pertenece a él. Obviamente estoy determinando, obviamente, siempre y cuando que esté hablando de una mascota. Por ejemplo, tenemos la siguiente. Its is the green one. La suya es la verde, dice. Entonces está indicando alguna pertenencia en relación a un objeto de color verde. Y así sucesivamente podemos observar cualquier cantidad de ejemplos que podemos utilizarlos siempre con los pronombres posesivos. Estos ejemplos pueden sonar raros, pero son gramaticalmente correctos. En el inglés norteamericano es más común usar la forma del adjetivo posesivo de its, lo cual se explica al final de la presente lección que habíamos visto. Un adjetivo posesivo siempre se coloca antes del sustantivo, esa es la regla general. Por ejemplo, podríamos decir, its dog house is blue. Su casa o la casa del perro es azul. Entonces siempre está primero el pronombre posesivo, luego está el sustantivo de quien se habla de la oración, el verbo, to bien presente en este caso, y obviamente el adjetivo calificativo en este caso que es azul, que está determinando el color de la dog house, que es la casa del perro. Entonces ahí tenemos la determinación, su casa o la casa del perro es azul. O también podemos utilizar those are his game piece. Esas son sus piezas de juego. Those are his game pieces. Entonces ahí tenemos las determinaciones. Nota especial sobre its versus its. Hay que tener muy en cuenta. Ustedes ven aquí
El primer its no tiene el apóstrofe, eso quiere decir la comita que lo separa, mientras que el otro its sí tiene la comita que lo separa. Ahora, ambos suenan igual. Its, its. Ahora vamos a ver si son iguales o si son diferentes. ¿Cuál es la característica? Its, its y its no son la misma palabra. Its sin el apóstrofe y its con el apóstrofe no representan la misma palabra. El its sin apóstrofe representa pertenencia, representa que algo le pertenece, mientras que its con el apóstrofe es la contracción del verbo it is, la contracción del pronombre personal it más el verbo to be is, el verbo to be presente is. Entonces, el primero determina pertenencia. Eso siempre hay que tener cuidado en el momento de escribir. Ambos suenan iguales, casi se escriben iguales. La única diferencia simplemente es la comita, lo que les catapulta a una gran diferencia. El primero, el its sin la comita o el apóstrofe, determina pertenencia, mientras que el otro its con la comilla determina la contracción del verbo to be, it is. Por lo incorrecto, vamos a ver. The bird is in its nest. Lo correcto sería the bird is in its nest. El pájaro está en su nido. Esa sería la forma correcta, porque recordemos que its es la contracción del verbo to be, mientras que its determina la pertenencia. En este caso dice el pájaro está en su nido, está determinando la pertenencia. ¿A quién pertenece el nido? Al pájaro, ¿no es cierto? Entonces ahí dice correctamente the bird is in its sin apóstrofe nest. Entonces el pájaro está en su nido. Ahí lo podemos determinar. Entonces eso sería la forma en cuanto a la forma incorrecta y la forma correcta de determinar. Lo incorrecto también tenemos aquí I think it's 9 o'clock. Perdón, I think it's 9 o'clock. Lo correcto sería I think it's 9 o'clock. Creo que son las 9. Entonces no estamos determinando una pertenencia. Estoy indicando que creo, es una probabilidad que son las 9 de la noche, lo que sea. Entonces ahí la forma correcta es utilizar con el apóstrofe, porque es la contracción. Entonces ahí estoy determinando, estoy dando una deducción en relación a la hora. Entonces no estoy determinando, no le estoy diciendo las 9 son tuyas, ¿no es cierto? Si yo le pongo sin el apóstrofe, como está aquí, I think it's 9 o'clock, estoy diciendo las 9 son tuyas. Prácticamente estaría diciendo las 9 en punto son tuyas. Pero si utilizo con el apóstrofe, ahí sí estoy diciendo I think 9 o'clock. La segunda no tendría sentido la oración en sí, ¿sí? Hasta aquí estamos correctos. Vamos a la siguiente, our. El pronombre posesivo our muestra pertenencia con el sujeto we. Entonces, el we, obviamente en ejemplos tendría the swimming pool is ours. La piscina es nuestra. Ours significa nuestro. O puedo utilizar we out the swimming pool. Somos los dueños de la piscina. Estamos generalizando, ¿no es cierto? En cambio, acá yo estoy diciendo la piscina es nuestra. Estoy indicando en la posición contraria. Estoy diciendo que es de nosotros. Y así sucesivamente podemos ver el resto de oraciones, cómo se lo debe utilizar, tanto en función de pronombre posesivo como con el pronombre personal, cada una de las oraciones. Y entramos al último, que es theirs. El pronombre posesivo theirs muestra pertenencia con el sujeto they, que significan ellos. Entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos. The 3 bikes are theirs. Las 3 bicicletas son suyas, dice. The 3 bikes are theirs. Entonces, theirs ya sabemos que estamos indicando una pertenencia, obviamente correlacional a they, que significa ellos. O puedo decir, they out the bikes. Ellos son los dueños de la bicicleta. Aquí tenemos la primera oración que indica pertenencia y aquí la siguiente oración que indica vagamente a quién o quiénes son los dueños, en este caso, de las bicicletas. En cuanto a los adjetivos posesivos, no se debe confundir los pronombres posesivos con los adjetivos posesivos. Es muy importante. Siempre hay que tener los adjetivos posesivos, muestran pertenencia, pero siempre se colocan antes de un sustantivo, modifican al sustantivo. Los adjetivos posesivos igual son my,
your, his, her, its, our y their. Obviamente que el your sirve tanto para el singular como para el plural. ¿Cuál es la similitud? Verán que aquí tenemos la similitud. Estos son adjetivos posesivos. Vamos a ver cuáles son, en cambio, los pronombres posesivos. Vamos a ver más acá arriba. Los pronombres posesivos, ¿cuál es la diferencia? Los pronombres posesivos, la primera persona cambia totalmente y tenemos mine. Y los segundos, ¿qué es lo que hace? Simplemente se va aumentando al final la letra S. Esos son los pronombres posesivos. Si ustedes pueden ver yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Están pluralizados, por decirlo así, tienen una terminación en S. Mientras que los adjetivos calificativos se podría mencionar que están en singular y podemos ver, por ejemplo, que tenemos my, tenemos your, tenemos his, her, its, our y they. Prácticamente estarían en singular. Ejemplos, tenemos el adjetivo posesivo más un sustantivo. My house is green. Mi casa es verde. My, estoy indicando my house. Entonces estoy indicando la posesión. Tenemos is that your dog? Es una pregunta. Primero está el pronombre, luego está el sustantivo. En este caso, este sería el adjetivo. Recordemos que una de las características fundamentales de los adjetivos es que siempre van primero antes del sustantivo que lo van a describir, que lo van a determinar. En este caso dice, is that your dog? Your, el adjetivo posesivo, y dog, el sustantivo al cual lo está determinando. Ese perro ese es tu perro, dice. El perro te pertenece, entonces. La siguiente dice, that is his bicycle. Esa es tu bicicleta. Entonces ahí tenemos his primero, que es el adjetivo calificativo, y en este caso tenemos, en la siguiente posición tenemos el sustantivo. Her mom. Primero tenemos el adjetivo calificativo y luego tenemos el sustantivo. Entonces dice her mom is tall. Tu mamá es alta, y se lo está determinando. De hecho, aquí tenemos otro adjetivo, en este caso un adjetivo calificativo que es alto. Está determinando el tamaño de las personas. Y así tenemos una serie de actividades en relación a los adjetivos posesivos más el sustantivo. En relación a lo que nos corresponde a esta semana, a esta clase, vamos a ver, igual si no alcanzamos, la siguiente clase lo podremos completar. Entonces, obviamente, pero es importante que ustedes vayan viendo un poco más complementario cómo están estipulados, cómo están correlacionados. Así como estuvieron correlacionados los adjetivos, los pronombres personales, I, you, he, she, we, you, they, con los pronombres posesivos, también están con los pronombres reflexivos. De la misma manera, pero ¿qué indican los pronombres reflexivos? Los pronombres reflexivos en inglés se utilizan cuando la acción recae en el mismo sujeto que la está realizando. Es decir, el sujeto es también objeto directo. Y dentro de estas características igual tenemos el pronombre reflexivo, tenemos la traducción, tenemos un ejemplo de aplicación y tenemos la traducción. De hecho, tenemos una oración en la cual se va determinando cada uno de ellos. Entonces, tenemos los pronombres reflexivos en inglés son myself, yourself, himself, herself, itself, ourself y tenemos themself. Cada uno que tiene una correlación con los pronombres personales. En este caso, myself significa a mí mismo, yourself a ti mismo, himself a él mismo. Recordemos que este es para el género masculino, himself a él mismo, herself a ella mismo, género femenino, itself, ya saben, para animales, para sustantivos y para objetos. Asimismo, tenemos las siguientes, ourself, a nosotros mismos, y themselves, a ellos mismos. Y ahí tenemos cada uno de ellos, ya saben qué es lo que significa, simplemente lo que tienen que hacer es repasar en casa. Tenemos myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves y themselves. Ahí tenemos las características de cada uno. En el ejemplo tenemos la siguiente oración en relación a myself. Tenemos I told myself that 100 of times.
Me lo he repetido cientos de veces, dice. Entonces ahí dice, para los que habíamos visto ya los números, en las primeras clases aquí tenemos hundreds. Entonces 100 es 100, pero aquí hundreds significa cientos porque está pluralizado en relación a la utilización de la oración. I've told myself that hundreds of times. Me lo he repetido cientos de veces, dice. Ahora con yourself, take care of yourself. Cuídate. Imagínense, tienen 4 estructuras simplemente para decir la traducción en español, cuida. Take care of yourself. Ahí tenemos la traducción de cuida. Con himself, dice, he sees himself as an important artist. Él se ve a sí mismo como un artista importante. ¿Cuál es la característica de los pronombres reflexivos? Que la acción recae sobre el mismo sujeto que está desarrollando la acción. Esa es una de las características fundamentales. Siempre deben recordarse. En relación a Elia, herself, she excused herself and went to her room. Elia se disculpó y se fue a su recámara. Entonces iniciamos con un pronombre personal, obviamente relacionado a herself mismo, que es Elia. Elia se disculpó y se fue a su recámara. Entonces ahí tenemos qué acción desarrolló. Obviamente toda la acción recae sobre la misma persona, sobre la mujer, ¿no es cierto? Tenemos la siguiente itself, asimismo, tenemos it worked by itself. It worked by itself. Eso funciona por sí mismo. Entonces, yo puedo decir, si alguien le pregunta si está funcionando la computadora, yo puedo decir, eso funciona por sí mismo. Entonces ahí utilizo it worked by itself. Tenemos la siguiente, ourselves. En la oración tenemos we can defend ourselves. Nosotros podemos defendernos a nosotras mismas, por ejemplo, en una oración que pueden decir. Es una expresión coloquial, pero ustedes pueden utilizar. Y por último tenemos themselves, que significa they, obviamente está relacionado con el they mismo. They honored themselves in that ceremony. Ellos se homenajearon a sí mismos en esa ceremonia. Entonces ya sabemos que toda la acción que se realiza, ¿qué es lo que hacen los pronombres reflexivos? Determinan la acción que recae sobre el mismo sujeto que participa dentro de la oración. Eso es lo que determina los pronombres reflexivos. ¿Cómo se usan los pronombres reflexivos en inglés? Podemos identificar 3 casos donde el relative pronouns es usado. Los comentamos a continuación junto con las diferencias entre el español y obviamente el inglés. El sujeto y el objeto es la misma persona, una de las características principales. El primer uso de los pronombres reflexivos es cuando la misma persona es sujeto y objeto dentro de la acción, lo que había sucedido con estas oraciones. Por ejemplo, dice, nosotros podemos defendernos a nosotras mismas, o ellos se homenajearon a sí mismos. Entonces, la acción recae sobre la misma persona que está dentro de la oración. Que por eso dice sujeto y objeto es la misma persona. En el primer uso de los pronombres reflexivos es cuando la misma persona es el sujeto y el objeto dentro de la acción. En este caso se traduce por me, ti, si, nos y os. Obviamente la traducción. Ejemplos, por ejemplo, tenemos he cut himself with the knife. Se cortó con el cuchillo. ¿Quién recibió la acción? La misma persona, porque dice se cortó con el cuchillo. ¿Quién se cortó? Obviamente que estaba utilizando. Por eso he cut himself with the knife. Se cortó con el mismo cuchillo. Hasta aquí, compañeros, avanzamos. La siguiente explicación quedaría para la siguiente semana. Obviamente el tiempo es bastante cortito y eso nos hace obviamente que vayamos avanzando de a poco con estos temas que son bastante interesantes. Espero que les haya servido de mucho. Tienen toda la información necesaria. Ustedes también péguense una leída del material de apoyo para que ustedes puedan desarrollar la tarea. Es algo sumamente facilito lo que está planteado para la presente semana en relación a su homework, en relación a su tarea. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final. Me despido de todos ustedes. Un fuerte abrazo y nos estaremos viendo hasta la próxima clase.